En estos días hemos escuchado con mucho asombro acerca del divorcio de un líder religioso de origen hondureño que trabaja en un ministerio o tiene un ministerio en los Estados Unidos y cuya esposa pues se autodenomina pues una profeta, ¿verdad? Lo preocupante de esta situación es la confusión que genera en el mundo evangélico, ya que pues nos consideran una sola religión, ¿verdad? Nos meten en una sola canasta a todos. Y esto confunde a muchas personas que, por supuesto, considera que tenemos la misma fe. Ahora, en un video reciente que hizo esta señora, pues sale diciendo, estoy feliz y libre. Y en cuanto a seguir trabajando como profeta, dijo lo siguiente: quería confirmar con ustedes que estoy aquí para cumplir con la asignación que Dios me ha dado. Es muy poderosa, de cuidar a su pueblo, de bendecir a su pueblo. Y me quedé pensando en esta declaración y un momento, algo no cuadra aquí. ¿Cómo puede alguien que viene saliendo de un divorcio puede cuidar y bendecir al pueblo de Dios? Pues la única manera es que eso sea falso, pero eso no concuerda con los principios bíblicos. Pablo advierte a los filipenses en el capítulo 3 de la carta a los filipenses que deben cuidarse de los falsos maestros. En aquel tiempo también existían y ahora mucho más. Estamos llenos de falsos maestros. En aquel tiempo los falsos maestros eran los judaizantes, aquellos que querían que los gentiles fueran justificados a través no solamente de la fe en Cristo, sino también cumpliendo con los ritos de la ley, entre ellos la circuncisión. Así que Pablo hace una advertencia en el capítulo 3 y es allí donde vamos a estar meditando esta noche. Lo primero que quisiera que veamos es que Pablo en el versículo 1 está haciendo una exhortación al gozo y advertencia contra los falsos maestros que confiaban en su propia justicia. Así que del versículo 1 al 4 vamos a estar viendo esta exhortación al gozo y advertencia contra los falsos maestros que confiaban en su propia justicia. El tema de esta noche es la excelencia de conocer a Cristo. La primera parte, excelencia de conocer a Cristo. Y vamos a ver esa exhortación al gozo. Recuerde que esta carta es la carta del gozo. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. Una exhortación al gozo en el Señor. El verdadero creyente puede y debe gozarse en el Señor, en su comunión con Él y con su pueblo. El verdadero gozo en el Señor no es en nuestros méritos o justicia propia. Entre más lleno esté usted del Señor, más gozo tendrá en Él. Es por eso que la oración de Pablo en Colosenses 1:9 dice es que los hermanos sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es la voluntad de Dios, estimado hermano, que usted tenga gozo en el Señor. Cada día, cada momento, en toda circunstancia, es la voluntad del Señor que usted y yo tengamos gozo y ese gozo es en el Señor. Y si usted es un creyente que alimenta su vida espiritual, que está creciendo en el conocimiento de la voluntad de Cristo, entonces usted podrá disfrutar de ese gozo pleno que solamente Cristo da. Y este es el gozo que está hablando entonces el apóstol Pablo. Ahora, pasando de esa corta reflexión, pasa Pablo a una advertencia contra los falsos maestros que confiaban en su propia justicia para llegar a Cristo.
Y miren el versículo siempre 1, la segunda parte. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en verdad servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora, varios puntos aquí. Aparte de la advertencia de cuidarse de los falsos maestros. Pablo dice en el versículo 1, es para vosotros un motivo de seguridad. Les conviene recibir esta enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Dice primero Pablo, cuidarse de los perros. Allí dice, guardaos de los perros. Esta expresión, perros, es una expresión un poco fea, ¿verdad? Pero lo que quiere decir allí es mirad los perros o los impuros o los perros en suciedad, los abominables. No se está refiriendo solamente o únicamente a los pecadores que están perdidos sin Cristo, sino a aquellos que tenían una intención de confundir a la iglesia, de enseñar doctrinas erróneas. Aquellos que Pablo le llama los enemigos de la cruz de Cristo. Y los judíos, curiosamente, los judíos llamaban perros a los gentiles por su forma de vida alejada de Dios. Pero ellos, por su incredulidad, vinieron a ocupar ese título, y Pablo les está hablando aquí a los judíos y principalmente a los judaizantes, aquellos que estaban enseñando de que los creyentes debían circuncidarse, si no, no eran salvos. Aquellos que le decían a los creyentes, tú tienes que cumplir las leyes o la ley, tú tienes que cumplir las reglas de la ley, si no, no eres salvo y debes circuncidarte. Esa era la enseñanza que estaban dando aquellos judaizantes. Y por eso Pablo les está diciendo cuidado con los perros, y a ellos les está diciendo perros. Ahora, también dice cuidado con los malos obreros, guardaos de los malos obreros. Aquí es obreros engañosos. Si usted va, por ejemplo, a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13, dice de esta manera, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahora, vea qué interesante. Dice, son obreros fraudulentos y se disfrazan. No eran apóstoles de Cristo, sino que se disfrazaban. Tenían un disfraz de apariencia, una apariencia de piedad, pero no eran verdaderos discípulos de Cristo, ni mucho menos apóstoles de Cristo. Esos eran los falsos maestros. Ahora miren, también dice allí en ese versículo 3, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Los mutiladores del cuerpo, en otra versión, habla de una falsa circuncisión. El cortamiento de la carne da el significado exacto de la traducción. Era una enseñanza perversa de los falsos hermanos, y Pablo los asemeja con las prácticas paganas de mutilación que hacían las personas de pueblos paganos a sus dioses paganos. Entonces se parece mucho también a los castigos con azotes que hoy en día vemos, ¿no? Donde muchos se hacen heridas en la espalda con azotes, supuestamente como penitencia delante de Dios, penitencia por sus pecados. Otros caminan de rodillas, ¿verdad?, por allá, por alguna calle, hasta llegar al templo, supuestamente como penitencia. Esos son mutiladores del cuerpo. Esas personas, eso es totalmente sin valor. Y Pablo dice, cuidado con esos, ¿verdad? Cuidado con esos. Así que Pablo está haciendo esta advertencia de cuidarse de los falsos maestros. Y ahora Pablo también nos va a decir lo que nos diferencia de estos falsos creyentes, de estos falsos maestros. En el versículo 3. En el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús,
no teniendo confianza en la carne. Mire varios puntos que menciona Pablo allí. Primero dice que somos la verdadera circuncisión. La verdadera circuncisión, o sea que hemos nacido de nuevo, somos una nueva criatura. Y dice también, en espíritu servimos a Cristo. Ese mismo versículo, en espíritu servimos a Cristo. Otra versión dice que adoramos en el Espíritu de Dios. O lo que significa es los que guiados por el Espíritu adoramos a Dios. Y eso nos debe llevar también a pensar a nosotros de que nosotros debemos adorar a Dios en el entendimiento, con el entendimiento. Por eso cada labor que nosotros hagamos, no debemos entender el qué y el cómo lo estamos haciendo, ¿verdad? El Espíritu de Dios no es para confusión, sino de entendimiento. Y el Señor nos ha dicho anteriormente en San Juan 4, 23 y 24, el Señor nos dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué vemos aquí entonces? Que no solamente nosotros vamos a ser guiados por el Espíritu en la adoración al Señor, sino que también nuestro espíritu adora al Señor. Y es una adoración entonces que agrada al Señor, que es lo que Él busca, que nosotros le adoremos. Por eso cada canto que nosotros cantamos en la congregación, pues debemos reflexionar en lo que estamos cantando. Si usted va a ofrendar, si usted va a diezmar, usted debe hacerlo con convicción. Si usted ora, pues debe hacerlo con el conocimiento, ¿verdad? No porque usted simplemente va a repetir palabras, o no va a ofrendar porque usted tiene remordimiento o porque siente la obligación de hacerlo. No, usted debe hacerlo con el entendimiento, porque es una adoración al Señor. Y la adoración no es confusión. La adoración es ese acto que Dios espera de nosotros y que busca a tales adoradores. Ahora, también el apóstol Pablo dice, nos gloriamos en Cristo Jesús, en ese mismo versículo 3, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y cuando dice nos gloriamos en Cristo Jesús, pues está hablando de que la gloria es del Señor, ¿cierto? No queremos traer la atención de la gente a nosotros, no debe ser nunca nuestra intención. No queremos que los demás hermanos pongan su atención en nosotros o tratar de exhibir nuestras cualidades o de nuestra familia o de vean mi ejemplo o vean que yo estoy autoexaltándome, sino más bien nuestra misión es llevarlos a mirar a Cristo. Si la gente ve mi ejemplo, que sea porque yo soy un seguidor de Cristo, porque yo soy un imitador de Cristo, un imitador de Pablo, pero no porque yo quiera atraer esa atención a mí. Por eso nos gloriamos, pero en Cristo Jesús. Ahora, la gloria es del Señor, nosotros solamente somos instrumentos de Dios, que nos gozamos cuando los hermanos son transformados por la nueva vida en Cristo, es una realidad. Pero ningún mérito es nuestro, toda la gloria es del Señor. Así que servimos en espíritu a Cristo y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no apoyándonos en nuestros méritos, ni en nuestra capacidad, ni intelectual, ni formación, sino más bien en Cristo Jesús. Ahora, pasando a los siguientes versículos, del versículo 4 al 7, Pablo nos da el mayor ejemplo de desprecio de su propia justicia para conocer a Cristo. En estos versículos hemos visto una exhortación al gozo y advertencia contra los falsos maestros que confiaban en su propia justicia. Pero también aquí vamos a ver que Pablo es el mayor ejemplo de desprecio de su propia justicia para conocer a Cristo. ¿Qué les quiere decir Pablo en los siguientes versículos?
Si ustedes creen que tienen el derecho de enseñar que la justicia es por la ley, por las obras de la ley, vean mi ejemplo, vean mi vida. Yo soy el mayor ejemplo en donde yo he despreciado todas estas cosas por amor a la excelencia del conocimiento de Cristo. Y vea el versículo 4 que dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Así que este versículo es un puente para lo siguiente. Y mire, Pablo está enseñando en dos rasgos principales. Primero, por herencia sanguínea. Vamos a ver la herencia de sangre de Pablo. Y este es un pasaje que habla de la autobiografía de Pablo. Nos enseña mucho acerca de quién era Pablo, este pasaje. Mire el versículo 5. Circuncidado al octavo día, dice Pablo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Primero entonces, aquí el apóstol Pablo, en el versículo 5, por herencia sanguínea habla, el primer punto que dice, circuncidado al octavo día. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la falsa enseñanza que estaban dando los judaizantes? Que los hermanos debían circuncidarse. Entonces Pablo ataca primero por ahí. Dice que él era circuncidado al octavo día, o sea, comienza justo con el tema en cuestión. Los falsos maestros enseñaban que los gentiles que debían circuncidarse, pero Pablo les dice, miren, yo fui circuncidado al octavo día, a los 8 días. Yo soy el mayor ejemplo de desprecio hacia esa práctica. Ahora, también dice allí, del linaje de Israel. Del linaje de Israel, del pueblo escogido, en otras palabras, del pueblo escogido de Dios. No soy griego, dice Pablo, no soy romano, no soy cualquier otro, no soy ningún otro gentil, soy un judío del linaje de Israel, tengo la sangre judía. Así que yo podría argumentar que por circuncidarme yo entonces alcanzo la gracia de Cristo. Ahora después dice, de la tribu de Benjamín. Y aquí esto es importante porque era junto, tanto Benjamín, la tribu de Benjamín como la tribu de Judá eran las dos únicas tribus que se habían mantenido puras. O sea, y todas las demás desaparecieron y fueron mezcladas cuando fueron deportados por Asiria. Por cierto, el padre de Pablo le puso Saulo, que es una derivación de Saúl, el primer rey de Israel, justamente de la tribu de Benjamín. Entonces el apóstol Pablo da otro argumento y dice hebreo de hebreos que era judío por parte de padre y madre, no era mezclado. Entonces aquí Pablo les dice, por herencia sanguínea yo puedo argumentar mi propia justicia para conocer a Cristo. Pero vamos a ver ahora entonces la herencia de la ley. Y en el mismo versículo 5 y 6 dice, en cuanto a la ley, fariseo. Y el 6 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. Varias cosas quiero que veamos ahí. Dice, en cuanto a la ley, fariseo. La secta más estricta en cuanto a la observancia de la ley y por ende respetada en aquel tiempo eran los fariseos. Y eso implicaba también que la gente reverenciara a Pablo, ¿verdad?, por ser un hombre, entre comillas, piadoso. Así que él pertenecía a esta secta. En cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. Pablo amaba el judaísmo, perseguía todo aquello que pretendía ir en contra de su religión judía. El celo era una combinación extraña de amor y odio, un fanatismo religioso, dispuesto a matar a cuantos se opusieran a sus enseñanzas.
Así que dentro de esas víctimas estaba la iglesia de Cristo. Entonces también dice Pablo, en cuanto a la justicia, que es por la ley irreprensible. Ahora, nótese que aquí no quiere decir que alguien es justificado por la ley, sino más bien que habla de la justicia que es de la ley. Y eso es diferente. Pablo no dice que en esa justicia él era inculpable, o sea, sin pecado delante de Dios, sino irreprochable delante de los hombres, o sea, una justicia externa, una justicia externa, una justificación externa, de apariencia, pero no interna como la que Cristo nos da. Él es quien nos justifica. Cristo es el que nos justifica, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Él, por los suyos. Su justicia nos es imputada y somos sin culpa delante de Dios sin considerar nuestras obras. Así que Pablo dice que él era irreprochable delante de los hombres. Y todo esto, dice el apóstol Pablo, todo esto en el versículo 7, eran para él ganancia y las ha estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y eso nos lleva al siguiente punto, entonces, que es la excelencia del conocimiento de Cristo, es la verdadera ganancia. La excelencia del conocimiento de Cristo es la verdadera ganancia. Y desde el versículo 7 hasta el 11 va a hablar de esa excelencia. Bueno, mejor dicho, hasta el versículo 14 va a hablar pero no vamos a cubrir todo esta noche. Así que vamos a ver algunos versículos más acerca de la excelencia del conocimiento de Cristo. Es la verdadera ganancia. Mira el versículo 7, que ya lo leímos. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todas las ganancias de la justicia propia quedan como pérdida, dice el apóstol Pablo. Habla de un balance contable. La ganancia bursátil de la justicia propia resultan en pérdidas condenatorias. Todos esos falsos predicadores, falsos apóstoles y profetas que vemos hoy en día, ¿tendrán ganancias terrenales? Claro que sí. Tienen reconocimiento, tienen fama, tienen la admiración de la gente, pero tienen asegurada la condenación eterna, tristemente. Entonces, por eso Pablo dice, todas esas cosas son pérdidas, por eso resultan en pérdidas, un mal negocio, un mal negocio. Ahora, algo importante que Pablo nos menciona en el versículo 8 es que el amor de Cristo es la verdadera ganancia. Mire el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Otra traducción dice, el incomparable valor de conocer a Cristo. Mateo 16, 26 nos dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pablo dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Aquí en este pasaje, cuando habla que lo tengo por basura, significa desperdicios de basura o excremento también, maloliente y contaminadora. La basura no se guarda en la casa, ¿cierto? Se desecha. Así era tratar de justificarse delante de Dios, o es tratar de justificarnos delante de Dios por las obras, por nuestras propias obras, o por las obras de la ley, como la circuncisión, y así es ahora pretender ser salvo por nuestras obras de justicia. Aquellos que guardan cosas de la ley, que hacen cosas de la ley para agradar a Dios, simplemente están guardando algo que no le va, no, es que trata de justificar, de sacar la justicia humana, y no realmente delante de Dios no tiene ningún valor. Y Pablo dice, lo he perdido todo.
por la excelencia del conocimiento de Cristo. Ahora, Pablo perdió todos sus privilegios de fariseo, asimismo de la justificación legalista. Curiosamente, mucha gente hoy se va al infierno por no renunciar a una posible posición o prestigio falso que les otorga el mundo, o simplemente porque aman su pecado. Ahora, en los versículos 9 al 11, Pablo habla de la verdadera justicia de Dios es por la fe en Cristo. La verdadera justicia de Dios es por la fe de Cristo. Mira el versículo 9, dice al 11, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí en este pasaje, ¿cómo se describe esa justicia por la fe de Cristo? Mire cómo se describe. Primero en el versículo 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí dice en el versículo 10, a fin de conocerle, pues conocerle a Él. ¿Cómo se describe esa justicia de la fe en Cristo? Conocerle a Él, dice Pablo, experimentar su presencia en su vida, un nuevo nacimiento, no es un mero conocimiento intelectual, sino que es una experiencia viva que le acompañará siempre. No solo es cuestión de conocer la doctrina de Cristo, sino conocer al dador de la salvación por la fe. Así que no es un mero conocimiento intelectual, es experimentar su presencia en su vida. Ahora, también dice Pablo ahí, y dice en el 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, experimentar el poder de su resurrección. En Romanos 4:25 nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. Y Colosenses 2:12 nos dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también ¿qué? Resucitados en Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nosotros hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Somos una nueva criatura. El hombre viejo pasó y quedó sepultado. Y ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora también esa justicia por fe de Cristo también se describe como participar en sus padecimientos. Dice allí en el versículo 10, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ahora, lo que quiere decirnos o lo que podemos entender aquí es que estamos dispuestos a padecer por causa de Cristo, dispuestos a padecer por causa de Cristo, también dispuestos a llevar cualquier carga por causa de Él, como el Señor nos dijo que era necesario que cada uno cargue su cruz. Y es justamente lo que Pablo nos está diciendo aquí, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. ¿Y cuál es el fin de todo esto? A fin de llegar a la resurrección de los muertos, dice el versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ser hallado digno de la resurrección de los muertos. Pablo se refiere, por supuesto, aquí a la primera resurrección de la iglesia, cuando Cristo venga por su iglesia, ¿verdad? Y los muertos en Cristo, dice su palabra, van a resucitar primero, luego los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados juntamente con ellos, vamos a recibir al Señor en las nubes, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, estimados hermanos, para resumir este mensaje, los malos obreros, los falsos maestros querrán atraer atención sobre sí mismos, sobre sus personas.
pero el verdadero siervo de Cristo buscará la gloria de Dios, la gloria de Cristo. La excelencia de conocer a Cristo sobrepasa con creces cualquier ganancia terrenal, cualquier prestigio o reconocimiento terrenal. Ninguna justicia de origen humano será suficiente para llevarnos al conocimiento de Dios. Todas las obras de justicia del hombre son como basura, dice Pablo. Resultan en una pérdida. Solamente la excelencia del conocimiento de Cristo tiene valor eterno. El amor de Cristo es la verdadera ganancia. Conocer a Cristo no es un mero conocimiento intelectual, es experimentar su presencia en usted, en su vida, es haber sido resucitado juntamente con Él, es estar dispuesto a sufrir por Él y esperar con ansias ese glorioso día cuando Él venga por su iglesia. ¿Está usted creciendo en el conocimiento de Cristo? ¿Está usted experimentando su presencia? ¿Ha resucitado juntamente con Él? ¿Le conoce como su Salvador? ¿Es real para usted? Espero que sí. Y si no, usted puede hablar con Él esta noche. ¿Qué tal si oramos? Amado Señor, todas las cosas de este mundo, todas las cosas que podamos recibir o hacer, son como basura comparado con la grandeza de la excelencia del conocimiento de Cristo. En conocerte está la verdadera ganancia del hombre. Señor, si en este momento hay personas que no te conocen, Padre, que en este momento puedan, Señor, abrir su corazón, que tú les concedas que se arrepientan, Señor, y vengan al conocimiento de la verdad. Tu palabra dice que el que en ti cree no será avergonzado. Y también, Señor, que el que en ti cree será salvo. Padre, gracias por esta palabra. Ayúdanos a proclamar esa excelencia del conocimiento tuyo a todas las personas que podamos. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos. Continuamos.